Buenas noches, estimado docente. Nosotros vamos a presentar un análisis sobre los delitos cometidos contra la estructura del Estado en Ecuador. En nuestra exposición nos enfocaremos en casos de corrupción y en cómo estos actos afectan no solamente a la economía, sino también la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas. Nuestro objetivo es mostrar la característica de este delito, las sanciones que contempla en el Orgánico Integral Penal y reflexionar sobre sus impactos en la sociedad. Cuando hablamos de delito contra la estructura del Estado, nos referimos a aquellos actos que amenazan directamente la estabilidad y el funcionamiento del Estado constitucional. Entre los más importantes está el peculado, el cohecho, la concusión y el testaferrismo, todos regulados en el Código Orgánico Integral Penal. Primero, el peculado, que corresponde al artículo 278. Ocurre cuando un funcionario público se apropia de manera indebida de dinero o bienes del Estado que estaban bajo su responsabilidad. Este delito requiere del abuso de funciones y muchas veces incluye el uso de recursos propios para beneficios propios. Las sanciones son bastante severas, con penas de prisión que van del 10 a 13 años o de 5 a 7 años en casos menores, además de la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Luego tenemos el cohecho, regulado en el artículo 280. ¿Qué sucede cuando un funcionario acepta o recibe beneficios indebidos para realizar, omitir o condicionar funciones? También puede darse cuando un tercero ofrece esos beneficios. Estos delitos pueden ser activos o pasivos y su finalidad es obtener un beneficio indebido, como evitar sanciones o ganar contratos. Las penas varían entre 1 a 7 años, dependiendo de la gravedad del caso, y para las personas jurídicas pueden incluir multas. Luego tenemos el delito de concusión, está en el artículo 281. Este ocurre cuando un funcionario exige dinero o beneficios indebidos aprovechándose de su cargo. Aquí el funcionario utiliza su autoridad para presionar a los ciudadanos buscando un beneficio económico o personal indebido. Las penas son similares a las de cohecho, de 3 a 7 años y varían si hubo violencias o amenazas. Finalmente, tenemos el testaferrismo. En el artículo 289 se da cuando una persona presta su nombre para ocultar bienes o dineros de terceros, generalmente con el fin de encubrir actos de corrupción o lavados de activos. Este delito dificulta las transferencias y fortalece las redes de corrupción, lo que afecta directamente la confianza de la ciudadanía en el Estado. Como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de exigir rendiciones de cuenta y fortalecer la vigilancia sobre quienes manejan los recursos del Estado. Solo así podemos reducir la corrupción y garantizar que las instituciones cumplan con su verdadero propósito, que es servir al pueblo. De ahí continúa el delito de lavado de activos que se encuentra en el artículo 317, el cual es el delito de ocultar o disfrazar el origen ilegal de dinero o bienes para que parezcan legítimos dentro de la economía formal. Entre sus principales características están que el dinero proviene de delitos como el narcotráfico, corrupción o contrabando, y se realizan transacciones para que no se note de dónde salió el dinero. Sus sanciones varían, están entre 1 a 3 años de prisión cuando el monto es menor a 100 salarios básicos unificados, de 5 a 7 años cuando no existe asociación para delinquir, de 7 a 10 años si el monto es igual o mayor a 100 salarios básicos unificados,
y de 10 a 13 años cuando el monto supera los 200 salarios básicos unificados, se crean empresas para cometer el delito o se utilizan instituciones y cargos públicos. De ahí sigue el delito de la delincuencia organizada que se encuentra en el artículo 369, el cual es la actividad de grupos estructurados que se unen de manera estable para cometer delitos graves con la finalidad de obtener beneficios económicos o de poder. Sus características son un grupo estructurado, que no es improvisado, tiene jerarquías y roles definidos. Su finalidad económico de poder es que busca enriquecimiento ilícito o control territorial. Sus sanciones varían entre prisión de 7 a 10 años si son dirigentes y de 5 a 7 años si son colaboradores. El enriquecimiento ilícito está en el artículo 279. Es el delito que ocurre cuando una persona, especialmente un funcionario público, aumenta su patrimonio de manera injustificada sin que pueda demostrar que proviene de ingresos legales. Sus características son un patrimonio injustificado, se detecta un aumento de bienes o dinero sin respaldo legal y origen ilícito. Las sanciones varían de 3 a 5 años si el incremento es hasta 200 salarios básicos unificados. De 5 a 7 años si supera 200 y es menor de 400 salarios básicos unificados. Y de 7 a 10 años de prisión si el incremento es superior a los 400 salarios básicos unificados. Uno de los casos es el caso Metástasis en Ecuador. ¿Qué fue el caso Metástasis? El caso Metástasis es uno de los escándalos de corrupción más grave de la historia reciente del Ecuador. Este caso destapó una red de corrupción judicial vinculada al narcotráfico en Ecuador. ¿Qué ocurrió? Bueno, existía una estructura criminal organizada, se manipulaban procesos judiciales, había filtración de información reservada, se entregaba beneficios ilegales a personas vinculadas con el narcotráfico. Funcionarios públicos recibían sobornos para favorecer a grupos delictivos. ¿Qué instituciones públicas estuvieron involucradas? Las investigaciones señalaron la participación de varias instituciones públicas, como son Consejo de la Judicatura, que su presidente Wilmar Terán, que fue detenido, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, su exdirector Pablo Ramírez, implicado en beneficios carcelarios. Policía Nacional del Ecuador y varios oficiales procesados, Fiscalía General del Estado y jueces de distintas provincias. ¿Qué delito se cometió? Bueno, principalmente la delincuencia organizada. También se investigan cohechos, tráficos de influencias y lavado de activos relacionados con la corrupción judicial y el narcotráfico. ¿Qué artículos del COIC se aplican? Se aplicaron los siguientes artículos, como son el 369, que es delincuencia organizada, el 285, tráfico de influencias, el artículo 317, lavado de activos, el artículo 280, cohecho. ¿Qué consecuencias tuvo para el Estado? El caso Metástasis provocó graves efectos en el país, como son la pérdida de confianza en el sistema judicial ecuatoriano, debilitamiento de las instituciones públicas, afectación a la seguridad y transparencia del Estado, procesos judiciales, detenciones y sanciones contra funcionarios públicos. Evidenció la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas. Reflexión crítica del caso. El caso Metástasis deja una sensación de indignación
porque muestra cómo el narcotráfico logró infiltrarse en las instituciones que deberían protegernos. Saber que jueces, fiscales y policías se dejaron corromper por dinero y poder. Esto generó desconfianza en el sistema judicial y en el Estado mismo. Como ciudadanos, es duro aceptar que quienes tenían la responsabilidad de impartir justicia terminaron sirviendo a intereses ilegales, debilitando la democracia y poniendo en riesgo la seguridad de todos. Al mismo tiempo, este caso nos invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de fortalecer la ética y la transparencia en el servicio público. La corrupción no solo perjudica económicamente al Estado, sino que también afecta la imagen del país y el bienestar de la población. Por ello, es fundamental que existan sanciones firmes y procesos transparentes para evitar que el crimen organizado siga filtrándose en el sistema público ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias.